Buenos días, estimados estudiantes, señoritas, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar la unidad uno, géneros literarios, figuras literarias, clasicismo griego y latino. Mi nombre es Jorge Vila y estoy a cargo justamente de la asignatura de literatura. Recordemos que la literatura es el arte de leer y escribir, sí, pero ese es un concepto, digamos, básico, ¿no? Tradicional, por así decirlo. Y nuestro premio Nobel, ¿quién es nuestro premio Nobel? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué año fue el premio Nobel? ¿Alguien me acuerda por ahí? Pueden escribir, tienen el chat, ahí pueden escribir, ¿sí? Pregunta, escriben, aquí nos podemos equivocar, no hay problema, en el examen no. Esa es la idea justamente de este ciclo extraordinario, ¿sí? Aclarar dudas, reforzar los conocimientos que ustedes tienen o aprendan nuevos temas, tengan nueva información. Nuestro premio Nobel fue o es Mario Vargas Llosa, ¿sí? En el año 2010, y él justamente planteaba este tema. Muy bien, Diana, 2010. Muy bien, Diana. Y Mario Vargas Llosa manifestaba de que no solamente es el arte de escribir la literatura, ¿sí? Sino es aquello que le da al hombre ese grado de sensibilidad. Y cuando digo hombre, ya saben que es varón y mujer, ¿cierto? Varón y mujer. Entonces, el autor de ese grado de sensibilidad lo hace más humano, menciona. ¿Por qué? Porque cuando uno lee una obra, se siente parte de esa realidad o parte de la imaginación de ese autor. Porque muchas obras tienen algo de realidad o algo de imaginación, o pura realidad o pura imaginación, dependiendo el género, la especie que se vaya, en el cual está conformada esa obra literaria. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy haciendo ese preámbulo a esta unidad uno. Vamos a hablar de los géneros literarios, ¿sí? Y recordemos que la palabra géneros proviene del vocablo genos, que significa clasificación. Es un criterio de clasificación de las obras literarias, ¿sí? Y que por supuesto se maneja de una manera organizada en categorías, tienen elementos independientes, ¿sí? O por características semejantes, ¿sí? Para poder al final diferenciarlos unos de otros, ¿no? Cuentos, novelas, por ejemplo, género narrativo. Elegía oda, género lírico, para poder diferenciarlos, ¿no? Ahora, la clasificación en cuanto a la estructura, les comentaba al inicio, se da en lo que es la forma y el fondo. Y fue una pregunta de examen de admisión, justamente, donde menciona cuál es la clasificación en cuanto a la estructura. Y la clave era forma y fondo. Pero también puede ser que no aparezca forma y fondo, puede aparecer externa e interna. Cuando hablamos de la forma, es, digamos, lo externo, como les comenté hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en la obra Hamlet de William Shakespeare, yo como sé que esa obra pertenece a ese autor, eso es lo externo, ¿cierto? Por cultura general, por así decirlo, ¿sí? ¿Y qué género se escribía William Shakespeare, por ejemplo? ¿Qué género escribió William Shakespeare? ¿Qué dicen? ¿Qué género escribió William Shakespeare? ¿Alguien recuerda? Romántico, casi. Él era renacentista, pero el género literario que él desarrolló fue el género dramático, por ejemplo. ¿Sí? Y la especie o las especies dramáticas que él desarrolló fueron la tragedia y la comedia, por ejemplo. Pero eso está en la obra literaria de Hamlet, no, eso es lo externo, ¿sí? A la obra. Entonces, eso viene a ser la forma, lo que envuelve la obra, ¿sí? ¿Y cuál es el fondo entonces? Lo interno, por supuesto. ¿Y cuál es lo interno? Por ejemplo, ¿de qué trata esa obra Hamlet de William Shakespeare, por ejemplo? ¿Cuál es el tema principal? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan el tema de la duda y la venganza? Es el tema principal, por ejemplo, es una pasión del hombre, es un arquetipo que desarrolló William Shakespeare y le da como tema a esa obra dramática, esa tragedia de este autor. Y eso es parte, por supuesto, del tema, digamos, del fondo, lo interno de esa obra,
¿Qué más, profe? ¿En cuántos actos está dividido? ¿Alguien me acuerda en cuántos actos está dividida esta obra? ¿Quién es el personaje que envenena al padre del príncipe Hamlet, por ejemplo? ¿En qué país se desarrolló esta obra? Todos esos puntos que vamos a verlo más adelante en otro tema, en la siguiente unidad, ¿sí? Todas esas preguntas están dentro de la obra. ¿Y yo para eso qué tengo que hacer? Leer, leer. Recuerden, la literatura es el arte de leer y escribir. Hasta los números se leen, a los que les gustan los números, hasta los números se leen, ¿sí? Entonces, es importante la lectura, ¿ya? O, profe, no, los números se cuentan. Cuando contar es diferente a leer, ¿no? La lectura es diferente a contar, ¿ya? Por ahí me dijeron el otro día eso, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Esta clasificación de los géneros es en cuanto a la estructura. Luego tenemos otra clasificación, una clasificación llamada tradicional, una clasificación dada desde la época de los griegos, ¿sí? Y esa clasificación dada desde la época de los griegos son tres: épico, lírico y dramático, por ejemplo. ¿Sí? Profe, el narrativo, esa es una clasificación ya moderna, donde está el épico, el lírico, el dramático y el narrativo. Y eso vamos a verlo en otra diapositiva, en las siguientes, ¿ya? Pero antes de eso, el épico tiene un concepto, por ejemplo. El género épico tiene características particulares. Una de ellas es que trata hechos del pasado. El pasado, claro, con cierta subjetividad, es cierto, pero trata hechos del pasado. Y por tratar hechos del pasado, con cierta subjetividad, a pesar de eso, ¿sí? Se dice que es objetivo, porque trata hechos del pasado. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, género épico. Les pregunto a ustedes, ¿hubo o no hubo guerra entre griegos y troyanos? ¿Hubo o no hubo guerra entre griegos y troyanos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Hubo o no hubo? Sí, muy bien, Diana. Todos pueden escribir, por si acaso, no hay problema. Sí, muy bien, Diana. Sí hubo guerra entre griegos y troyanos. Los griegos querían invadir justamente a los troyanos para tener un control comercial marítimo. ¿Sí? Pero les pregunto, ¿ahí intervino un dios llamado Apolo a favor de los troyanos? ¿Intervino un semidios llamado Aquiles a favor de los griegos? Les pregunto. ¿Cómo? ¿Sí o no? No más. Sencillo. No, ¿cierto? En la vida real no. En los hechos del pasado no. En los hechos del pasado no. Hechos del pasado no. Pero sí hay una obra literaria que menciona a Apolo, menciona a un semidios llamado Aquiles, que la obra se llama La Ilíada, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que mezclan la realidad con el mito, pero toma hechos del pasado, ¿eh? Entonces, por eso es objetivo, solo por ese hecho nada más, pero vincula la realidad con el mito. Entonces, esa es una característica más del género épico, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más, profe? Vincula el hombre con la naturaleza también. Eso también ve el género épico, ¿da? Profe, ¿y el género épico tiene especies épicas? Claro, tiene subgéneros, también le dicen, o especies, en este caso, épicas, ¿no? Por ejemplo, profe, ¿cuál? Encontramos la epopeya, encontramos el cantar de gesta y el poema épico. Y cada uno se desarrolló en un momento determinado. No es que los tres aparecieron de frente o surgieron de frente, ¿no? Aparecen por separado en un momento determinado. Y eso vamos a darlo a conocer en breve, ¿ya? Luego vemos otro género, el lírico. En el lírico ya no ve hechos del pasado, sino del presente. Y son los sentimientos que tiene en este caso el autor. Puede haber alegría, puede haber tristeza, dolor, puede haber burla, sátira, ¿no? Sarcasmo, ¿sí? Una serie de sentimientos, emociones que envuelven justamente este género lírico. El tiempo es presente, como les dije, y es subjetivo, a diferencia del épico. El épico es objetivo, el lírico es subjetivo, porque aquí sí, el autor va a plasmar sus sentimientos a través de sus especies, por supuesto, respectivas. ¿Qué especies, profe? Tiene especies literarias también. Tiene especies como, por ejemplo, la oda, la elegía, el madrigal, el epigrama, la epístola. ¿Sí? Ahora vamos a mencionar, ¿ya? Luego vemos otro género también literario, como el dramático, por ejemplo, que está escrito en verso o prosa. Y lo que diferencia el género dramático, profe, a los demás géneros, ¿cuál es?
Es el único género que se puede representar a través del teatro. Mucha gente confunde, ¿no? Ve una obra literaria, ese es teatro, dicen. Pero el teatro no es el género. El teatro es la representación literaria del género dramático. Eso hay que aclararlo siempre. A veces hay que hablar con propiedad, como se dice, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de género dramático, hay que recordar que la única forma de poder comunicarse es a través del diálogo, del diálogo entre los personajes, ¿sí? Y lo que se busca es durante una exposición teatral, durante el desarrollo de un género dramático, es conmover al espectador, es indignarlo, es que sea parte de la obra que justamente se está desarrollando en ese momento. Bueno, y como se dice, y si busca eso, tiene una función de lenguaje, ¿no? Cumple una función de lenguaje, busca la función, o en este caso se desarrolla la función apelativa, porque busca que el receptor muestre, dé a conocer, ¿no? su expresión, lo que piensa en ese momento, tal vez de acuerdo a cómo se lleve la obra teatral, por supuesto, ¿no? Muy bien, son características de estos tres géneros que forman parte de una clasificación tradicional. Y luego aparece el narrativo, que solo está escrito en prosa, nada más, ¿sí? Y encontramos también que hay una estructura interna en el cual está dividido en exposición, nudo, desenlace. A diferencia del dramático, el dramático tiene una división que es inicio, nudo, desenlace. Profe, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Aquí en el dramático vamos a encontrar que hay inicio, nudo, desenlace. Y aquí en el narrativo, exposición, nudo, desenlace. ¿Qué palabra cambia? Inicio y exposición, ¿cierto? Aquí en el dramático, el inicio es más que todo dar a conocer los personajes, el, por así decirlo, ¿no? El tema, ¿sí? Pero en el narrativo no. En el narrativo la palabra exposición quiere decir que hay un sustento de toda la obra literaria ahí en el inicio, ¿sí? Y por supuesto también se da a conocer los personajes, pero cómo se relacionan entre ellos. A diferencia del dramático que solamente da a conocer los personajes y qué función cumple cada uno de ellos, ¿no? Hay una diferencia notable ahí entre dramático y narrativo, justo en el primer punto de la división, ¿no? Que es inicio y exposición. Después nudo y nudo igualito, ¿no? Es el problema, es, digamos, la situación en la cual es más importante de lo que se desarrolla dentro de la obra, y luego el desenlace en ambos es cómo se resuelve ese problema, ¿no? Muy bien, hasta ahí tenemos, profe, ¿y qué especies narrativas hay? Bueno, hay diversas, pero nosotros vamos a ver cuatro nada más. ¿Cuáles son esas cuatro? La novela, el cuento, la leyenda y y la fábula. ¿Sí? Profe, y en el dramático vamos a ver tres, que es la comedia, la tragedia y el drama. Eso vamos a verlo a continuación, ¿ya? Uno por uno. Aquí justamente el cuadrito, ese es un mapa, bueno, se puede decir conceptual, se puede decir de esa manera, ¿sí? En el cual encontramos justamente la clasificación de los géneros literarios, épico, lírico, dramático. Esa clasificación de estos tres es una clasificación tradicional, dada desde la época de los griegos. ¿Quién hizo esa clasificación en la época de los griegos? ¿Alguien recuerda quién la hizo? ¿Quién fue? ¿Quién fue ese griego que hizo esa clasificación tradicional? ¿Alguien recuerda? Fue uno de los más filósofos griegos, uno de los más destacados inclusive. Él se llamó Aristóteles. Aristóteles brinda esa clasificación tradicional. ¿Ya? Vamos a verlo también en el clasicismo también, por supuesto, más adelante. Encontramos aquí una clasificación moderna, donde están estos tres géneros y por supuesto incluyendo el género narrativo. ¿Pero por qué moderna? Porque justamente en la edad moderna aparece la novela. Y la novela ya aparece y con mucha fuerza. Va a tener muchos lectores, muchos que van a preferir justamente la novela. Profe, pero antes habían otras especies narrativas, sí, como la fábula, por ejemplo, en la época de los romanos. El mito, desde la época de los griegos, pero no tenían tanta cobertura como va a tener la novela, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que le incluyen dentro de la clasificación tradicional a estos cuatro. Ya la moderna y la tradicional solo estos tres nomás.
Ya, bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Profe, cuando habla de géneros literarios, ¿a qué se refiere en realidad? O sea, son obras literarias clasificadas en cada género. Eso es lo más importante. ¿Y a qué especie eh, de cada género pertenece, por ejemplo, una obra literaria? Pero estos autores que desarrollaron estos géneros literarios lo hicieron solamente con una finalidad. La finalidad era de dar a conocer sus ideas, sus pensamientos, lo que sentían, su realidad de repente, o una determinada realidad, pero nunca lo hicieron con una finalidad de lucrar, de obtener algo a cambio. Solamente querían dar a conocer. Si por ahí obtenían un premio, bueno, algunos lo recibían, otros no. ¿Sí? Entonces depende también de la forma de pensar del que escribía, ¿no? Del autor en este caso. Les digo eso porque van a ver una diferencia con los géneros extraliterarios. En cambio, los géneros extraliterarios, que es casi al final de esta unidad, de este tema, perdón, vamos a encontrar que los géneros extraliterarios justamente tienen una finalidad de lucro, de beneficio, de obtener algo a cambio, a diferencia de los géneros literarios. Eso vamos a verlo al final de este tema, ¿ya? Continuamos entonces. Aquí, por ejemplo, el género épico encontramos lo que es la epopeya, narración en prosa o verso, también se da a conocer de esa manera, que narra los hechos o hazañas o la gesta de un pueblo o de un hombre, o de un héroe, como hombre, héroe, ¿no? O de un pueblo también. Por ejemplo, ¿qué obras encontramos como epopeya? Ahí encontramos algunas, les he puesto acá, ¿no? En los griegos está la Iliada, está la Odisea, en los romanos está la Eneida, en los hindúes está el Mahabharata y el Ramayana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes también la Divina Comedia? La Divina Comedia también es una epopeya, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque da a conocer la hazaña de un hombre, en ese caso en la Divina Comedia. ¿Quién es ese hombre que busca alcanzar su destino? O sea, su hazaña, ¿no? Va a luchar por alcanzar su destino, como lo hizo Odiseo, por ejemplo, ¿no? En la Odisea, justamente, ¿no? Busca alcanzar su destino y llegar a Ítaca. ¿Qué buscaba el personaje de esta obra, la Divina Comedia? ¿Qué quería? Por ejemplo, Odiseo quería llegar a Ítaca, donde le esperaba a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Pero no va a llegar porque Poseidón, por supuesto, va a hacerlo naufragar debido a que él blasfemó contra los dioses. Odiseo blasfemó contra los dioses, ¿no? Pero bueno, en la Divina Comedia, ¿cómo se llama ese personaje que comienza a descender por el purgatorio, los círculos y el infierno? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama? Divina Comedia. ¿El autor quién es? Dante, Dante. claro. Muy bien, Joana. Dante. Dante. Y Dante justamente es quien, muy bien, Ayelen, muy bien, señoritas, Diana también, muy bien. Dante va a descender buscando a quién, a su amada, ¿cierto? A Beatriz, pero no la encuentra ahí. Inclusive Dante va a ser guiado por Virgilio, pero al final no la encuentra ahí. ¿Dónde estaba ella? En el paraíso. Entonces la hazaña de Dante era buscar purgatorio, círculo por círculo, y el infierno, no la encontró. Es una lucha por alcanzar su destino, en este caso a su amada, ¿no? Encontrarla, ¿sí? Entonces por eso es una epopeya. Muchas veces las personas mencionan el poema épico más importante. Dicen poema épico, bueno, no teniendo en cuenta la especie, ¿no? Se confunden a veces la especie del género épico. Hay una especie de género épico que se llama poema épico. No puedo decir que la epopeya es un poema épico, por ejemplo, ¿no? Son diferentes, ¿sí? Pero hay personas que mencionan así, y eso quiero aclararlo de una vez porque después van a tal vez más adelante yo coloco algunos términos y trato de hacerles ver que no es eso, por si acaso, ¿ya? Y yo les voy a decir aquí en clase, pues esa es la idea justamente, ¿no? Porque uno cuando lee a veces dice, pero el profe dijo algo, pero está escrito otra cosa. Ah, es que no has estado en clase, pues, ¿no? Solamente lees la diapositiva nomás. Entonces estamos aclarando ese término, ¿ya? Por si acaso, si por ahí lo encuentran en otra diapositiva, ¿ya? Yo coloco así a veces para poder explicarles que no se trata de esa especie o no es ese género o no es la obra o no es el autor, por así decirlo. Es un distractor, por así decirlo. ¿Ya? Pero yo lo aclaro en clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, son epopeyas que nosotros encontramos, así, encontramos dentro del género épico.
Ya. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, esta Ilíada. Está justamente Aquiles, que es el personaje principal de la obra de la Ilíada. Tanto así, ¿cuál es el tema de la obra de la Ilíada? La cólera de Aquiles, ¿cierto? ¿Cuántas cóleras tiene Aquiles? Dos cóleras. La primera cuando le quitan a su esclava Briseida, justamente. Acá está, Briseida. Profe, yo he escuchado otra esclava que se llama Criseida. Ah, esa es otra esclava. Criseida es la sacerdotisa, así como Briseida, ¿sí? Que rendían pleitesía al dios Apolo. Cuando Aquiles toma, por así decirlo, invade las orillas del mar de Troya, ¿sí? Y se enfrenta a los troyanos, va hacia los templos del dios Apolo y los saquea. Y ahí también se llevan, por supuesto, las esclavas. Bueno, las sacerdotisas que luego la convierten en esclavas, ¿no? Briseida es una de ellas, que lo toma Aquiles. Criseida se la va a llevar el rey de los hombres. ¿A quién le decían el rey de los hombres? ¿Alguien recuerda? ¿A quién le decían el rey de los hombres? Era el rey que encabezó toda esta marcha de los griegos hacia Troya, porque a su hermano, por supuesto, supuestamente, el pretexto, le habían quitado o le habían raptado a su esposa, ¿no? A Menelao le habían raptado a Helena, en este caso el príncipe troyano llamado Paris, ¿no? Y su hermano de Menelao, que es el rey de los hombres, el rey de todos los griegos, por así decirlo, ¿sí? De Micenas en particular, ¿se acuerdan quién era? Agamenón, ¿no? Le decían cara de perro también, ¿no? En la obra, por si acaso. Aquiles es el que justamente le menciona eso, ¿no? Bueno, Agamenón, muy bien, Jafet. Entonces, encontramos ahí nosotros que este personaje es muy importante porque hace que todo gire justamente en torno a él, ¿no? Si él no estaba, los griegos perdían la guerra, por así decirlo, ¿sí? Perdían hombres. Bueno, recordemos que Aquiles, al final, la primera cólera es cuando le quitan a Briseida. ¿Por qué? Porque Agamenón toma como esclava a Criseida, que es hija de Crises, un sacerdote que también le vendía pleitesía a dios Apolo, y Crises le reclama a Apolo, le dice, dios Apolo, mira, se han llevado a tu hija que te rinde pleitesía, tienes que recuperarla. Y Apolo se dirige a Agamenón y le dice a Agamenón, devuelve a la hija de Crises, a Criseida. Criseida, y Agamenón le dice, no, no la voy a devolver. Bueno, entonces lluvia de flechas de fuego caerán sobre tu pueblo. Bueno, hazlo. Yo también tengo dioses que me protegen, me apoyan. Y bueno, Apolo castigó al pueblo griego con lluvia de flechas de fuego. ¿Sí? Muchos griegos murieron, hasta que Néstor, otro rey, por supuesto, de los griegos, por parte de los griegos, habla con Agamenón y le va a insistir y va a convencerlo de que devuelva a Criseida. La devuelve. Pero como no tenía esclava, se entera que justamente había un príncipe, porque es un príncipe, es hijo de un mortal y una deidad. Aquiles es hijo del rey Peleo y su madre Tetis, por ejemplo. Y Aquiles, que es un príncipe, tenía a su esclava también, que es Briseida. Agamenón se entera de eso y se la quita. Y ahí viene la primera cólera de Aquiles. La primera cólera. Y Aquiles va a retirarse, se va a retirar de la guerra junto con su grupo, llamado los Mirmidones, donde también se encontraba su amigo, primo, llamado, ¿cómo se llamaba su amigo, su primo? Hacían ambos los mismos movimientos, tenían la misma cabellera, tenían el mismo porte. ¿Cómo se llamaba ese integrante de los Mirmidones? ¿Sí? Que justamente va a, digamos, a reemplazar a Aquiles en un enfrentamiento contra un príncipe troyano, Patroclo. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Ahí preguntan, profe, ¿Briseida o Briseida? Aquí se llama Briseida. La esclava que tenía Aquiles se llama Briseida. Pero la que tenía Agamenón se llama Criseida. Criseida. La que tenía Agamenón, ¿eh? Son diferentes. Tenían varias esclavas, inclusive Agamenón cuando regresa, una vez que sale victorioso ya de la guerra contra los troyanos, regresa con otra esclava, llamada Casandra. ¿Sí? Agamenón siempre estuvo rodeado, pues, le gustaban las esclavas, pues, ¿no? Y, y quitarlas sobre todo a los demás. Bueno, esa es la primera cólera, ¿no? Entonces Patroclo al final, regresando a lo nuestro, Patroclo al final
va a regresar, a lo que es digamos, va a enfrentarse a los troyanos con la armadura de Aquiles, y la gente va a pensar que se trata de Aquiles. Y Héctor inclusive se confunde y también piensa que es Aquiles. Se enfrentan y ya sabemos que Héctor va a dar muerte en este caso a Patroclo. En una confusión, pensando que era Aquiles, bueno, lo mató, pues, ¿no? Y de eso se entera Aquiles, y ahí viene la segunda cólera de Aquiles. Entonces Aquiles se va a enfrentar a Héctor, lo va a buscar, por supuesto, lo va a encontrar, hombre a hombre, se enfrentan y Aquiles da muerte a Héctor. La obra de la Ilíada, por si acaso, termina con las exequias, los funerales de Patroclo y Héctor, ¿sí? Profe, termina de esa manera. Y, profe, ¿y cómo muere entonces Aquiles? La flecha que le cae, porque Brad Pitt en la película le da una flecha en el talón y muere, ¿no? Y luego se introducen dentro del caballito y el caballito ingresa dentro de todo eso, profe, ¿dónde se ve? Bueno, en la película es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver con la obra literaria, ¿sí? Pero es cierto, Aquiles muere por una flecha lanzada por el príncipe Paris, flecha que fue guiada justamente por el dios Apolo y que va a darle justo en el talón, que era el único punto débil que tenía Aquiles, el semidios Aquiles, conocido como el de los pies ligeros, ¿sí? Y eso, profe, ¿dónde se ve? Se ve en la Odisea. Primera parte de la Odisea y continúa. Primera parte de la Odisea y continúa, ¿sí? Continúa con, por supuesto, lo que es las aventuras de Odiseo, ¿no? Porque la Odisea justamente trata de eso, pero da a conocer cómo Odiseo inclusive se ingenia de crear, o que los griegos creen, ese caballo enorme de madera, todos se introducen, ¿no? Ingresa atraviesa las murallas de Troya, por las murallas de Troya, y al final de la noche descienden y comienzan a dar muerte y conquistan a los troyanos. Inclusive se ve ahí en parte de la Odisea cómo el príncipe Paris le entrega una espada a otro troyano para que funde la nueva Troya. O sea, hay un grupo de troyanos que huye, que escapa, que logra escapar, ¿no? Ahí está Eneas, por ejemplo. Y ese hecho lo toma luego un romano, un latino, y crea la Eneida, que ahora vamos a verlo más adelante. Ya, muy bien, continuamos entonces. Eso por clasicismo es por si acaso, estamos adelantando nada más un poquito. Ya lo estoy comentando, ¿eh? Así que vamos solamente más adelante a dar unos pequeños detalles más, ¿ya? Muy bien. Entonces, la Ilíada es una epopeya, igual que la Odisea, al igual que la Divina Comedia, al igual que las obras hindúes como el Mahabharata, como la Ramayana, por ejemplo, ¿sí? Son también epopeyas, ¿ya? Y ahora encontramos aquí otro que es otra especie épica, que es el cantar de gesta, ¿sí? Y recordemos que aquí el cantar de gesta es una especie épica que da a conocer la hazaña de un héroe, para unificar su nación, para liberar a su nación, a su pueblo, ¿sí? Y el famoso cantar aquí es el cantar del Mio Cid, por ejemplo, ¿no? Cantar del Mio Cid, cuyo autor es anónimo, pero sin embargo, el copista es Pedro Abad, ¿ya? Profe, y los cantares de gesta, ¿por quién eran dados a conocer? Por poetas errantes, poetas anónimos, errantes, por eso le llaman, ¿sí? Y en España tenían un nombre, se llamaban juglares. Los juglares daban a conocer estos cantares en España. Muy bien, Joana, los juglares. Profe, ¿y en Francia cómo se llamaban? En Francia se llamaban trovadores, trovadores. Profe, y en Alemania los escopas. Ah, ya, profe. Y en Inglaterra los escaldas, ¿sí? Profe, ¿y cada uno en cada país da a conocer un cantar de gestas? Sí. Por ejemplo, en Francia los trovadores dan a conocer el cantar de Rolando. Acá está. El cantar de Rolando. El cantar de Roldán también le dice. O la canción de Rolando también le van a encontrar tal vez. Es en Francia. Un trovador da a conocer ello. En España, el cantar de Mio Cid, por ejemplo. Un juglar da a conocer ello. Sí, ahí está también, ¿no? En Alemania, profe, los escopas dan a conocer el cantar de gesta de los nibelungos. Y en los Países Bajos escandinavos, los escaldas dan a conocer este cantar de gesta llamado Bufol. Entonces ahí tenemos estos cantares de gesta
¿sí? Más importantes de acuerdo a cada país. Eso tengan en cuenta, en cada país hay un cantar de gesta distinto, importantísimo, y con un poeta errante que da a conocer ese cantar de gesta. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Profe, pero he visto una pregunta que se llama Misión que decía poeta errante griego, y acá no vemos ni un griego en cantar de gesta. Ah, bueno, es que el poeta errante griego, conocido de esa manera, también se le decía Aedo o Rapsoda, y ya no está en el cantar de gesta, estaba antes en lo que era la epopeya, o sea, en la época de los griegos, la época del clasicismo. Profe, ¿y qué poeta errante conocemos ahí que dio a conocer justamente esto, o dio a conocer esta epopeya, por ejemplo? En el caso del autor de la Odisea y la Ilíada, por ejemplo, era un poeta errante. Aquí me refiero como autor de la Odisea y la Ilíada, que era conocido como un poeta errante también. A ver, ¿a quién? Diana pregunta, ¿no? Se menciona que sí, que había una relación entre ambos, pero bueno, más que todo eran primos amigos, ¿no? El padre se lo encargó a Aquiles para que le enseñara toda la destreza, ¿no? Bueno, de las armas, y tenía los mismos movimientos, ¿no? Muy bien. Se decía, no, no es algo que, como yo digo, mientras yo no vea, no puedo decir nada. Jafet, muy bien. Homero. Homero es el poeta errante griego, conocido también como Aedo o Rapsoda. Entonces, profe, el Aedo Rapsoda es parte de la epopeya. Sí, es parte de la epopeya. Clasicismo, nada más. Y lo demás, profe, cantar de gesta, juglar, trovador, escopa, escalda. ¿Estamos? Profe, ¿y la epopeya en qué momento apareció? Porque usted dijo que cada especie apareció en un momento determinado. Sí, por ejemplo, la epopeya aparece durante el clasicismo. Ahí están los griegos. Y el cantar de gesta, profe, en la época medieval va a aparecer. ¿Ya? Entonces cada uno tiene su tiempo, su momento en el cual aparece. Profe, en los griegos, aparte de Homero, ¿hay otro poeta errante también? Bueno, no un poeta errante propiamente dicho, pero sí se puede tomar como parte de aquel que daba a conocer ese poema importantísimo, El origen de los dioses, la llamada Teogonía. El autor se llamaba Hesiodo, por ejemplo. Hesiodo. ¿Sí? Muy bien. Luego encontramos aquí lo que es el poema épico, por ejemplo, el poema épico, ¿no? Cuando hablamos de poema épico, ¿qué podemos mencionar, por ejemplo? Cuando hablamos de poema épico, ¿qué podemos mencionar? El poema épico surge en la época del Renacimiento, por ejemplo, ¿sí? Otro momento, otra época, ¿sí? Y el poema épico es culto, y acá sí hay autores, aquí sí hay autores, ¿ya? Ahí está justamente, ¿no? Intentan actualizar en los tiempos modernos, o sea, Renacimiento, dice la epopeya griega y romana, ¿se dan cuenta? Por ese motivo les digo, ¿no? A veces estos conceptos vinculan una especie de un género con otra y no tienen nada que ver. Eso le dije hace un momento, por si acaso, ¿no? Pues a veces la epopeya dicen, la epopeya es el poema épico. No, no puede ser. O el poema épico es la epopeya, tampoco. Son diferentes. Eso quiero aclarar, por ese motivo le coloco esos conceptos ahí para aclararles esos puntos, ¿ya? Es como a veces dicen, profe, Odiseo o es Ulises, por ejemplo. Ah, cuidado. Profe, ¿Zeus o es Júpiter? ¿Neptuno o es Poseidón? Para los griegos tenían un nombre determinado. Odiseo, Zeus, Poseidón, Atenea, por ejemplo, ¿no? Y para los romanos o latinos que van a asimilar la cultura griega, le van a poner otro nombre, pero es la misma persona, ¿sí? Le van a poner Júpiter, Neptuno, Minerva, Ulises, por ejemplo, en vez de Odiseo, ¿no? Entonces son términos que hay que aclarar también ahí. Muchas veces confundimos. Y acá lo voy a colocar yo también para aclarar justamente cuando hablemos de la Odisea, ¿sí? Para aclarar ese punto, ¿eh? Bueno, retomando el tema del poema épico, ¿sí? Recordemos que aquí se ve un lenguaje culto, ¿sí? Y encontramos obras como la Cristiada, la Araucana, sus autores respectivos, por ejemplo, la Cristiada, Diego de Ojeda, la Araucana, Alonso de Ercilla, Os Luciadas, Luis de Camoens, Orlando Furioso, Ludovico Ariosto, El Paraíso Perdido, de John Milton. Todos ellos
desarrollaron el poema épico, ¿sí? Profe, el poema épico, ¿qué da a conocer? Da a conocer hazañas religiosas o militares. Profe, por ejemplo, la cristiada, fácil, el nombre mismo lo dice, ¿no? En base a la vida, bueno, nacimiento, vida y pasión de Cristo, la cristiada, de Diego de Ojeda, por ejemplo. La araucana, profe, es una hazaña militar. ¿En base a quién? A este autor, Alonso de Ercilla. Inclusive Alonso de Ercilla menciona a otro representante. Estamos hablando poema épico Renacimiento. Estamos hablando de los que formaron parte del siglo de oro, por ejemplo, español. El Renacimiento forma parte del siglo de oro español. En este caso, en la Araucana, da a conocer una de tantas batallas, una de las batallas, la batalla de Lepanto, por ejemplo, donde justamente un escritor, soldado y escritor español pierde la movilidad de la mano izquierda, por ejemplo. Miguel de Cervantes Saavedra. Y por ese motivo lo conocen como el Manco de Lepanto. Aquí Alonso de Ercilla da a conocer esa famosa batalla en la Araucana, por ejemplo, una de las tantas, ¿no? Muy bien, hasta ahí encontramos las tres especies épicas que el día de hoy estamos desarrollando, ¿ya? Luego encontramos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tienen? ¿Está claro? Hasta ahí, género épico. Pasamos al lírico entonces, y mencionamos aquí que el género épico ya dijimos ya, ¿no? Tipo presente y es subjetivo. El épico es objetivo y tiempo pasado, la diferencia, ¿ya? En el lírico encontramos que el término lírico proviene del instrumento musical llamado la lira, ¿sí? Y bueno, aquí con la lira los autores dan a conocer sus emociones. Encontramos especies como por ejemplo la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, la epístola, el epigrama. Y vamos a encontrar que cada uno tiene una característica en particular. Por ejemplo, la oda, que expresa alabanza, exaltación, loa, admiración hacia alguien o hacia algo o una situación también, ¿sí? Por ejemplo, ahí encontramos al renacentista Fray Luis de León con la obra Oda a la vida retirada. Y aquí está, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. O sea, una vida tranquila, una vida pasible, lo que buscaba justamente Fray Luis de León a través de esta oda a la vida retirada. ¿Qué otra oda ustedes recuerdan? A ver, donde se rinde alabanza, donde se expresa exaltación hacia algo, hacia alguien, por ejemplo. Oda, hablando de odas. Yo les cuento, les doy a conocer una, por ejemplo. Oda a la victoria de Junín. Lo hizo un ecuatoriano, pero durante nuestro periodo de emancipación. Y lo vamos a mencionar cuando hablemos de literatura de emancipación, seguro. Él se llama José Joaquín de Olmedo, por ejemplo. Oda a la victoria de Junín. Yo supongo que ustedes están apuntando, ¿no? Porque no todo se va a colocar en diapositivas, sino se carga mucho, pues, ¿no? ¿Qué más encontramos aparte de esta oda? ¿Han escuchado Oda al autor del mar? Oda a la libertad, Oda a la soledad. Lo escribió, esas odas la va a escribir, por ejemplo, el poeta soldado, así le decían. El poeta de los yarabíes también le decían. El precursor del romanticismo peruano. Su amada la hizo conocer con el nombre de Silvia. Mariano Melgar. Muy bien, Joana. Muy bien. Entonces, él es autor de Oda a la soledad, Oda a la libertad, Oda al autor del mar, por ejemplo. Tiene odas también. ¿Han escuchado la Oda al vino, Oda a la cebolla? Y un conjunto de odas. Se llaman odas elementales. Y es un premio Nobel. Muy bien, a la tristeza y a fe. Muy bien, Oda de Pablo Neruda, por ejemplo. ¿Sí? Premio Nobel chileno, el segundo premio Nobel chileno, Pablo Neruda. Muy bien. Continuamos entonces a otra especie aquí, otra especie, encontramos la elegía, por ejemplo. Cuando hablamos de elegía, recordemos aquí se da a conocer es la expresión de sentimientos por la pérdida o la ausencia del ser querido. Y encontramos la elegía 1, justamente elegía 1 de Mariano Melgar. ¿Sí? De Mariano Melgar. ¿Por qué a verte volví, Silvia querida? Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Interesante elegía de Mariano Melgar, donde da a conocer su despecho justamente por Silvia, ¿no? Y ya no está, prácticamente la ha perdido, ¿por qué? Porque se ha casado con otro hombre, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué otra elegía encontramos aquí
por ejemplo, la de Mariano Melgar, por ejemplo. ¿Qué otra elegía podemos mencionar? Porque tiene varias elegías, ¿no? Elegía 2, elegía 3, entonces, en romano, ¿no? ¿Qué otra elegía ustedes recuerdan, por ejemplo? Yo les menciono una, a ver, mientras ustedes están ahí escribiendo, yo les menciono una elegía. Es una obra que pertenece al premio Nobel, uno de los premios Nobel de la generación del 98, ¿sí? Él hablaba de lo que era, por ejemplo, lo que era el paisaje de Moguer y cómo un dueño y su burrito caminaban sobre ese paisaje de Moguer, ¿sí? ¿Alguien recuerda? Un burrito y su dueño, paisaje de Moguer, el autor es generación del 98, premio Nobel del 56. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa obra y quién es el autor? Ya el autor ya, Juan Ramón Jiménez. ¿Y cómo se llama la obra? Porque es una prosa poética, viene a ser una elegía. Platero y yo. Platero y yo también es una elegía, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra elegía por ahí recuerdan? A ver, vamos. Coplas a la muerte. Bueno, de mi padre dice el autor, ¿no? Pero cuando uno lee de su padre, ¿no? Bueno, Coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique, por ejemplo, también está. Es una elegía, ¿sí? ¿Qué otra elegía más recuerdan? Profe, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca. También, es cierto, sí, es cierto. ¿A otra elegía por ahí que recuerden? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? Vamos, escriban nomás, ahí no hay problema. ¿Qué otra elegía por ahí recuerdan? Acuérdate de mí. ¿Han escuchado Acuérdate de mí o no? De Carlos Augusto Salaverry, por ejemplo. También es otra elegía, ¿no? Muy bien, pasamos a otra especie lírica como la égloga. La diferencia, miren, expresa tristeza, expresa melancolía, expresa también dolor, ¿no? ¿Por qué no? También alegría. Pero la diferencia con la elegía es que el autor se va a plasmar a través de personajes pastoriles. O sea, si te mencionan personajes pastoriles que dan a conocer la tristeza, el dolor, bueno, pero dice personajes pastoriles. Ah, ese es égloga. Eso es égloga. Personajes pastoriles. O da a conocer la vida en el campo, las llamadas bucólicas, por ejemplo. Las bucólicas, las geórgicas, del mismo autor que escribió la Eneida. A ver, ¿quién es? A ver. Vamos, los leo. Las leo. Vamos. ¿Quién fue el autor de la Eneida? Lo dijimos también. Hace un momento lo hablamos, ¿no? Lo hablé nomás. Supongo están apuntando, por eso les dije. El autor es Virgilio, ¿sí? Autor de la Eneida. Muy bien, Ángelo. Muy bien. Virgilio justamente es el autor de la Eneida y también, que es una epopeya, y también es autor de esas églogas, las bucólicas, las geórgicas. Más adelante también está, ¿ya? Aquí la égloga 1, que se llama Salicio y Nemoroso, y que el autor es Garcilaso de la Vega. Y acá da a conocer el desamor justamente que sufre Garcilaso con Isabel Freire en la vida real, pero lo da a conocer a través de Salicio y Nemoroso, con Galatea y Elisa, en la égloga 1, Salicio y Nemoroso. Son tres églogas que tiene Garcilaso de la Vega, pero aquí la égloga 1 es la más importante, que lleva por nombre égloga 1, Salicio y Nemoroso, de Garcilaso de la Vega, ¿sí? Muy bien, y también están las bucólicas, las geórgicas de Virgilio. ¿Qué más encontramos? Aquí encontramos el madrigal, por ejemplo, donde el autor da a conocer sus sentimientos, sus expresiones de admiración y de amor, por qué no decirlo, sobre las cualidades físicas de la mujer. Cualidades físicas de la mujer. Eso se llama madrigal. Y aquí encontramos Ojos claros serenos de Gutiérrez de Cetina, por ejemplo. Ahí está, ¿sí? Donde da justamente admiración, muestra sus sentimientos hacia ese aspecto físico que son los ojos claros de esa mujer, ¿no? Muy bien. ¿Qué más encontramos? La epístola, por ejemplo, igualito, da a conocer sentimientos de diferente índole, pero la estructura interna de una epístola es en forma de carta, en forma de carta. Y encontramos acá epístola de los Pisones, o también conocida como arte poética. Encontramos epístola Abelardo, que es
en este caso anónimo, ¿sí? Pero le decían Amarilis, es anónimo, ¿no? Carta a Silvia, que es de Mariana Melgar. Cartas a un ángel, que es de Carlos Augusto Salaverry. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí son las epístolas. Carta a mi padre, por ejemplo, ¿alguien recuerda quién es Carta a mi padre? De Franz Kafka, por ejemplo, también. ¿Ya? El otro día me preguntaron, profe, Werther es una novela de tipo epistolar, no es una epístola. Si digo epístola, es género lírico. Si digo novela de tipo epistolar, es novela, sino que está compuesto por cartas, pero es novela y género narrativo, es distinto. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué más encontramos? Los epigramas, que es el contenido es de burla, de sátira, es breve, por supuesto, pero hay mucha sátira, mucha mofa al respecto. Encontramos la jeta del guerrero, la nariz, el autor es Felipe Pardo y Aliaga, conocido como el señor de la sátira. Disculpen. Muy bien. ¿Qué más encontramos? Encontramos aquí también, hasta ahí alguna pregunta hasta ahí, alguna duda hasta ahí. Profe, otro epigrama, a ver, que recuerde usted. Otro epigrama, a ver, Proverbios y Cantares. Proverbios y Cantares de Antonio Machado, por ejemplo, también encontramos aquí. ¿Sí? Muy bien. No hay preguntas, no hay dudas. Hasta ahí, ¿estamos bien? Pasamos a otro género, el género dramático. Aquí vincula lo objetivo y lo subjetivo, ambos el género dramático. Y se plasma, dijimos ya, a través de, o se va a representar a través del teatro, donde hay diálogos, comunicación, hay una función apelativa porque busca que el espectador se conmueva, ¿sí? Y encontramos tres especies dramáticas. Está la comedia, el drama y la tragedia. ¿Cuál de ellos involucra a los otros dos, por ejemplo? ¿Cuál de ellos engloba a los otros dos? ¿Cuál de ellos tiene como internamente la estructura de los otros dos? A ver, ¿cuál de ellos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuál de ellos es? Vamos, los leo, los leo. La tragedia. La tragedia del final es fatal, funesto, catastrófico, como dicen. Pero la tragedia más bien es parte del otro, ¿no? Del drama, muy bien, Joana. El drama vincula a ambos, tragedia y comedia, ambos, ¿ya? Ambos, va a desarrollar ambos. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de lo que es comedia, drama y tragedia, cada uno tiene características particulares. Por ejemplo, la comedia, ¿cómo son los personajes? Jocosos, divertidos, ¿sí? En el drama, eh, recordar el drama vincula ambos, ¿no? La comedia y la tragedia. Se va a ver una cuestión cómica y una parte trágica, por supuesto. Y una tragedia, ya les dije, y al final es fatal, funesto, devastador. Y el hombre, por más que intenta cambiar su destino, no lo va a conseguir. ¿Ya? Aquí encontramos algunas formas dramáticas, la tragedia y la comedia, ¿sí? Encontramos justamente, cuando hablamos de tragedia, lo que mencioné, ¿no? El episodio fatal de la vida, ¿sí? Y ahí encontramos algunos ejemplos, como por ejemplo Antígona, de Sófocles, Edipo Rey, de Sófocles, ¿sí? La Orestiada, de Esquilo, también está, por ejemplo, es una tragedia. De William Shakespeare está Macbeth, por ejemplo, está Otelo, está Hamlet, tragedias. ¿Qué otra tragedia ustedes recuerdan? A ver, vamos, un par de tragedias más que ustedes recuerden. ¿Qué dicen? ¿Qué otra tragedia más recuerdan ustedes? ¿Qué dicen? Vamos, ¿recuerdan esa obra en la cual el novio y la novia, el novio y la novia, miren los personajes, la madre, Leonardo también está como personaje ahí. ¿Recuerdan esos personajes de qué obra es? Y cómo se encierra en un círculo. Bodas de sangre, muy bien, Nalia. Y Bodas de sangre es una tragedia también, ¿cierto? A ver, otra tragedia más que por ahí recuerden, vamos, hay muchas tragedias. Vamos.
Yo les dije la Orestiada inclusive, ¿no? Los 7 contra Tebas también de Esquilo, por ejemplo. Prometeo encadenado también son obras en tragedia de Esquilo, ¿sí? Muy bien. Y en comedia, profe, ¿cómo es? En comedia les dije, ¿no? El final es, bueno, un final feliz para quienes han obrado bien, ¿ah? Y los que han obrado mal, por supuesto, el final no es feliz, ¿no? Y los personajes son jocosos, son divertidos, ¿no? En comedia encontramos, por ejemplo, El enfermo imaginario de Molière, Médico a palos de Molière, la obra más importante de Molière, El Tartufo, que es el hipócrita, pues, el mentiroso, el aprovechador, ¿no? Bueno, otra comedia, El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra, de Tirso de Molina, Siglo de Oro Español, por ejemplo. Es uno, junto con Lope de Vega, Calderón de la Barca, forman parte de ese Siglo de Oro Español, del teatro del siglo de Oro Español, ¿no? Bueno, aquí dice Romeo y Julieta, claro, Jafet, es una tragedia de William Shakespeare. Edipo Rey, profe, claro, de Sófocles también es una tragedia, muy bien, Joana. Son obras que vamos a encasillarla en un género y en una especie. Eso es lo importante de este tema. Conocer los géneros, su concepto de cada género, cuando se desarrolló, sus características más importantes que vamos a conocer ahora, y las especies de cada una de ellas con también sus características para poder ubicar cierta obra en qué especie, en qué género. Muy bien, y para terminar vamos a ver algunos ejemplos más. Profe, en comedia. Ah, comedia, por supuesto, ahí está. Dice, narra las vivencias divertidas que ocurren a uno de sus personajes. En ese caso, bueno, es una cuestión de una obra en la cual se plantea aquí en Ñacatita, ¿no? La vieja alcahuete mencionaba, ¿no? Cizañosa, entrometida, que hace que al final los esposos se enfrenten entre ellos con tal de obtener lo que ella quería, que era casar a don Alejo con la hija justamente llamada Juliana de esta familia, ¿no? Pero bueno, al final no lo consiguió, ¿sí? Muy bien. Otra, otra obra en tragedia, ahí está Edipo Rey, por ejemplo, también, ¿sí? Parte de Edipo. Por más que trataron de cambiar su destino de Edipo, no lo van a conseguir. Por más que él quiso cambiar su destino, tampoco lo va a conseguir. Porque al final, ¿qué hizo Edipo? Mató a su padre y se casó con su madre, ¿sí? Y acá encontramos otra forma dramática que es el drama, justamente. El drama constituye ambos, dos tipos, justamente los anteriores, ¿no? La comedia y la tragedia, ¿sí? La comedia y la tragedia. Aquí encontramos algunas obras en drama, por ejemplo, como Yantay, que justamente es anónimo. Encontramos Coyacocha, de Enrique Solari, por ejemplo, también, ¿sí? Son obras en drama. ¿Qué otro drama ustedes recuerdan, por ejemplo? ¿Qué otro drama recuerdan ustedes? ¿Qué otro drama recuerdan ustedes? Vamos. La vida es sueño, muy bien, la vida es sueño. La vida es sueño. ¿De quién es la vida? La vida es sueño. ¿Quién es el autor de La vida es sueño? ¿Alguien me recuerda? Pedro Calderón de la Barca, ¿cierto? Muy bien. También está Fuente Ovejuna, también, ¿sí? De Félix López de Vega. También tenemos, ¿a quién más tenemos? Tenemos también, por ejemplo, Fausto, del Wolfgang Goethe. Son dramas. Y ahí hay un personaje cómico, por supuesto, en cada una de estas obras. Por ejemplo, en La vida de sueño, ¿cómo se llama el personaje cómico? Clarín. En Fuente de Oscura, profe, Mengo, el personaje cómico. En Fausto, profe, Wagner. En Ollantay, profe, en Ollantay se llama Piki Chaki, por ejemplo. Entonces, en cada obra, en cada especie que es un drama, encontramos no solo la tragedia, sino un personaje cómico dentro de ella. Ahí está la comedia, por eso. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, acá justamente el drama de Fuente Ovejuna, por ejemplo, Laurencia, la heroína, ¿no? ¿Sí? El drama. Y acá pasamos al género narrativo ahora, donde justamente encontramos que este género narrativo está escrito en prosa, lo dijimos, a diferencia de dramático, que es verso o prosa. Aquí el narrativo es prosa nada más. Y encontramos sus especies, ¿no? Como es el cuento, la novela, la leyenda y la fábula. El género narrativo puede ser extenso o breve. Esto es, por ejemplo, la novela es extensa, es su característica particular, es extensa, pero
hay novelas cortas también, que muchos piensan que como son cortas, son cuentos. No, son novelas. El mismo autor dice novela corta. Y hay cuentos, porque el cuento mayormente son breves, son cortos, pero la diferencia es esa justamente, ¿no? Extenso y corto. Pero hay cuentos que son extensos también, y muchos piensan que son novelas. Entonces son situaciones que hay que conocer y diferenciar, por supuesto, ¿no? Y cuando hablamos de novela, por ejemplo, y cuento, los hechos son reales o imaginarios, o a veces son ambos inclusive, ¿sí? En caso de la leyenda y la fábula, cada uno de ellos, por ejemplo, son hechos netamente imaginarios y ambos son breves, ¿sí? Ambos son breves. La leyenda sustenta la historia y la fábula presenta una moraleja al final. Vamos ahora a conocer cada punto de ellos. El cuento, por ejemplo, ahí lo dice bien claro, ahí lo dice bien claro, ¿sí? Encontramos que es narración breve, hechos reales e imaginarios. Encontramos el rey burgués, el sátiro sordo, el caballero Carmelo, el hipocampo de oro, el Evaristo de Sauce Camuzón. Son cuentos. Todos estos de acá son cuentos, ¿sí? Por ejemplo, el rey burgués y el sátiro sordo, ambos son de Rubén Darío. Forman parte de la obra Azul, pero son cuentos. Forman parte, porque Azul no solamente tiene cuentos, también tiene poesía, tiene poemas. Encontramos el Caballero Carmelo, el Hipocampo de Oro, el Balista Social que murió de amor, que son de Abraham Valdelomar. Paco Yunque, cuento póstumo, de César Vallejo. Cuentos andinos, obra que inició el indigenismo en el Perú. ¿Recuerdan Cuentos andinos? ¿Quién es el autor? Enrique López Albújar. Duelo de caballeros, Ciro Alegría. Agua, José María Arguedas, máximo exponente del indigenismo en el Perú. Los inocentes, de Osvaldo Reynoso. La palabra del mudo, donde encontramos varios cuentos, entre ellos están Los gallinazos sin pluma, de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo. Los jefes, de Mario Vargas Llosa. El huerto de mamada, de Alfredo Praz Echenique. Ficciones, del argentino Jorge Luis Borges, el maestro de la literatura fantástica. Bestiario, de Julio Cortázar. Los funerales de Mama Grande, otro cuento de nuestro amigo premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Entonces, aquí la característica es presenta hechos reales o imaginarios o ambos puede ser y son breves. ¿Ya? La novela por supuesto es extensa, dijimos, aunque hay tiene sus excepciones, ¿no? A ver, y también los hechos son reales o imaginarios, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué he puesto? El viejo y el mar. Muchos piensan que es un cuento, pero es una novela corta. Ahí le he puesto. Otra novela, profe, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Otras novelas que ustedes recuerden, vamos, las leo, vamos. ¿Qué novelas más hay? Vamos. Díganme, abórdenme. ¿Qué dicen? Vamos, los leo. ¿Qué novelas recuerdan? ¿Qué novelas recuerdan? Crimen y Castigo, muy bien, de Fedor Dostoyevsky, por ejemplo. ¿Qué otra más? Vamos, de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es su última novela de Mario Vargas Llosa? Novela, novela. Tiempos recios. Tiempos recios de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, es la última novela que él tiene. Profe, y la última obra es Medio siglo con Borges, ¿sí? Pero ese es un ensayo, no es novela. José Manuel, muy bien. Cien en Soledad, muy bien, Alia. Crimen y Castigo, son novelas, muy bien. Cien en Soledad es una novela clásica de Gabriel García Márquez, ¿sí? Muy bien, ¿qué otras novelas más? Vamos, otras novelas más. De José María Arguedas, una novela que recuerden, a ver, de José María Arguedas. De Ciro Alegría, a ver. De Arguedas, Todas las sangres, Los ríos profundos, por ejemplo. De Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Jafet, Rayuela, de Cortázar, muy bien, es una novela, muy bien. El mundo es ancho y ajeno, muy bien, Joana, de Ciro Alegría. Entonces son novelas, ya ustedes muy bien saben, y aquí El viejo del mar es una novela corta, no es un cuento. La metamorfosis, profe, la metamorfosis de Franz Kafka es una novela también corta, por ejemplo. ¿Ya? Leyenda,
Cuando hablamos de leyenda, recordemos la leyenda, dijimos, es breve y presentan, digamos, hechos más que todo vinculados a la imaginación, ¿sí? Encontramos justamente en España algunas leyendas importantes, como por ejemplo la Jorca de Oro, el Monte de las Ánimas, los Ojos Verdes, el Rayo de Luna, el Miserere. En el Perú están los hermanos Saya, la leyenda de Macopapa y Mama Ocllo. Profe, qué leyendas mayormente preguntan un examen de admisión? Las de Becker. Las de Becker. Y son varias leyendas, aproximadamente, bueno, dando el dato exacto, son 16 leyendas, ¿no? Pero acá encontramos, por ejemplo, las que han sido ya tomadas en cuenta, como por ejemplo, la Jorca de Oro, Ojos Verdes, Rayo de Luna, Miserere, ¿sí? El Monte de las Ánimas, son leyendas que han sido tomadas en cuenta ya en el examen de admisión, por ejemplo. Profe, y hay una de otro español también, que es iniciador del romanticismo justamente en España. No es Becker, por si acaso, Becker es el último romántico español. Pero ¿quién es ese iniciador del romanticismo en España? Se llama José de Espronceda y su leyenda se llama El estudiante de Salamanca. El estudiante de Salamanca. ¿Ya? También ha sido considerada como en una de las preguntas de esa admisión también, el estudiante de Salamanca de José de Espronceda, que es el primer romántico español, considerado de esa manera, ¿ya? Muy bien, hasta ahí, leyenda. Luego vemos la fábula, que también es contenido breve, el contenido es breve, ¿sí? Y encontramos que presenta moraleja, con una situación moralizante, didáctica, de enseñanza, ¿sí? Los personajes mayormente, ¿cómo son los personajes mayormente? Son animales, representados por animales. Y aquí encontramos algunos fabulistas como Tomás Iriarte, Samaniego, La Fontaine, que es el maestro de los dos. La Fontaine, Esopo también está en las fábulas, ¿sí? Profe, pero esas fábulas nos preguntarán, el gato y el ratón, la cigarra y la hormiga, vendrán una pregunta, ¿es una misión? Difícil, complicado. Los sí te pueden preguntar sobre un fabulista peruano, por ejemplo. Un fabulista que a través de sus fábulas daba a conocer su rechazo a la discriminación, al maltrato, a, al esclavizar justamente al indígena, ¿sí? Y él fue justamente el precursor del romanticismo peruano, ¿sí? Se le puede también llamar precursor del indigenismo peruano también, ¿sí? Escribió Yarabíes, hace un momento le dije Melgar, muy bien Nadia. ¿Y qué obras, profe, de él? Acá están. El cantero y el asno, las abejas, el asno cornudo, los gatos, son fábulas de Mariano Melgar. Y el asno de oro es de un latino, de un romano llamado Apuleyo, el asno de oro. Y las tres primeras son de Mariano Melgar. El cantero y el asno, las abejas y el asno cornudo. Las demás fábulas son infantiles. Estas fábulas no son infantiles, por si acaso. Son un contenido social también, ¿ya? Las de acá sí son infantiles, como el gallo, el cerdo y el cordero de Tomás Iriarte, la cigarra y la hormiga de Samaniego, el gato y el ratón de La Fontaine. Muy bien, hasta ahí estamos viendo lo que son los géneros literarios. Ahora pasamos a los géneros extraliterarios y encontramos aquí el género llamado expositivo. Dentro de los géneros extraliterarios como el periodismo, la historia, la oratoria, que buscaban la finalidad de lucro, pragmática, por ejemplo, ¿sí? Y acá encontramos en especie ensayo, ensayo. Claro, Juan y Víctor, favoritas peruanos, pero en examen de admisión muy poco preguntan sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, mayormente se ve sobre Marino Melgar, sobre Apuleyo que les he puesto ahí, ¿no? Yo les coloco, como se dice, lo que puede considerarse, ¿no? ¿Sí? Muy bien, retomando nuestros géneros extraliterarios, dentro del expositivo encontramos una especie llamada ensayo, ensayo. ¿Sí? Y el ensayo surge ¿cuándo? En la época del Renacimiento, justo con el poema épico, por ejemplo. Ahí está. ¿Sí? Aparece junto con el poema épico. Y acá el padre del ensayo, ¿quién es? Michel Ewe Montaigne. ¿Sí? Características importantes. Contenido subjetivo. El ensayo busca juzgar, criticar y emitir un punto de vista. ¿Por un tema? No, por diversos temas. Pueden ser políticos, pueden ser social, puede ser cultural, puede ser religioso. ¿Ya? ¿Qué ensayos recordamos? Páginas libres, por ejemplo.
Dentro de Páginas Libres hay un discurso famosísimo, el discurso del Politeama, obra de el máximo representante del realismo peruano. Le decían el Sibarita. Estas obras pertenecen a él. Le decían el apóstol de la muerte. ¿Alguien recuerda? Era precursor del modernismo peruano. Manuel González Prada. Muy bien, Nadia. Muy bien. Ariel también es un ensayo del uruguayo José Enrique Rodó, por ejemplo. La llamada de la tribu es un ensayo de Mario Vargas Llosa. Es el penúltimo, ¿no? Penúltimo ensayo. El último es Medio siglo con Borges, ¿no? La psicología de Gallinazo también es un ensayo de Abraham Eldomar, por ejemplo. Y el arte y la revolución también es un ensayo de un poeta. O sea, un poeta, profe, ¿qué? ¿Un autor puede escribir varios géneros? Sí. Un autor puede escribir no solamente puede escribir cuentos, puede escribir novelas, puede escribir varias especies de otros géneros literarios. Puede escribir varios géneros literarios. ¿Sí? Por ejemplo, este poeta, muy conocido por nosotros porque es el poeta universal, es el máximo representante del vanguardismo. Él inclusive en un poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, presagia su muerte y dice que va a morir en París en aguacero, un jueves como hoy de otoño, decía, ¿no? ¿Recuerdan quién es? Y él escribió este ensayo, El arte y la revolución. También tiene otros, por si acaso, ¿sí? Rusia en 1931. ¿Recuerda quién es él? ¿De quién estoy hablando? Escribió Trilce en poemario. Escribió en poemario también Los Heraldos Negros. Escribió en vida. Y póstumamente, España parte de este cáliz, Poemas Humanos, por ejemplo. ¿De quién hablo? Vamos. ¿Quién dijo que iba a morir en París? Un jueves de otoño que ya tenía recuerdo, dice ya. Los leo, las leo. A ver, ¿quién? César Vallejo. No se olvide. Muy bien, alias. César Vallejo. Muy bien, Fe. Ahora, hasta ahí son las figuras literarias. Pasamos a otro tema, perdón, los géneros literarios. Ahora pasamos a lo que son las figuras literarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la primera parte que hemos desarrollado? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué dicen sobre figuras literarias? Justamente viene acá, ¿no? Que el verso sea como una llave que abre mil puertas. En un verso, es de Vicente Huidobro esta frase, en un verso puedo encontrar más de una figura literaria. En este verso, ¿qué figuras encuentro, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué figuras encuentro en este verso? Que el verso sea como una llave que abre mil puertas. Verso, llave. Dos objetos, dos situaciones, dos cosas, dos momentos que se comparan con un nexo. ¿Cómo se llama esa figura? Símil. El símil es una figura de sentido o tropo. ¿Qué abre mil puertas? Hay una llave que abre mil puertas. Muy bien, Joana, símil. ¿Hay una llave que abre mil puertas? Estoy exagerando, ¿cierto? Y si exagero, ¿cómo se llama ello? Hipérbole. Muy bien, Joana. Encontramos en esta pequeña frase de Vicente Huidobro dos figuras de sentido o tropo. ¿Sí? Puede encontrar otras, por supuesto. Depende de qué, de cómo me pregunten. Depende de la pregunta, depende de las alternativas también. ¿Ya? Puede encontrar más de una figura literaria. Si pongo las dos y quiero una clave nada más, está mal planteada. Ahí están las dos aquí. Salvo me digan el concepto, ¿no? Es una figura de sentido que compara a través de nexos. Ah, es decir, ¿me dejo entender cómo se plasman a veces las preguntas? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué es una figura literaria? Justamente son recursos estilísticos que buscan darle una mayor expresividad al lenguaje. Buscan embellecer el lenguaje. Es una función, una finalidad estética, por así decirlo. ¿Sí? Embellecer el lenguaje, darle una mayor expresividad a este. ¿Ya? Y encontramos dos clasificaciones de sentido o tropo vinculado al significado, al contenido, y figuras gramaticales o de dicción vinculadas a la estructura, las cuestiones fónicas mencionan, a lo externo, por así decirlo. Y en cambio acá es a lo interno. ¿Ya? Muy bien, cuando hablamos de figuras de sentido o tropos, recordemos, son las que emplean palabras con un significado distinto a la que les es propio, pero con el que guardan alguna conexión, correspondencia o semejanza.
Ejemplo, tenemos 4 figuras semánticas, tropo o sentido. La metáfora, el símil, la antítesis y la hipérbole. 4. Encontramos en el símil esa relación justamente que hay entre dos clases de ideas u objetos, las cuales se van a relacionar a través de un nexo. ¿Cuáles son los nexos? ¿Cómo? ¿Cuál parece? Ejemplo, tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada. A ver, ¿dónde está la comparación de esos dos objetos, de esas dos cosas, de esas dos situaciones? ¿Dónde están esos dos que estoy comparando? Y el nexo está ahí. ¿Cómo? Es cierto, pero ¿cuál es aquello que comparo? ¿Qué estoy comparando? Para que sea un símil, tiene que haber una comparación de dos cosas, dos objetos, dos situaciones. Vamos. ¿Qué comparo? ¿Qué comparo? ¿Cabello con qué comparo? Con carcajada. Muy bien, Diana. Eso es, tiene que haber dos situaciones, dos cosas que comparo y el nexo. ¿Cómo? Pues el cual, pues se parece. Tu voz se parece al cantar de las sirenas. Tu voz se parece al cantar de las sirenas. ¿Qué estoy comparando? Muy bien, Diana, carcajada. Sí, sí lo entendí. No hay problema, a veces uno te pega rápido, pues, ¿no? Tu voz se parece al cantar de las sirenas. ¿Qué estoy comparando? ¿Y cuál es el nexo? Hagámoslo mental. Vamos. Tu voz se parece al cantar de las sirenas. ¿Qué comparo? Voz con el cantar, ¿cierto? Muy bien, Diana. Ahí está. ¿Ya? Metáfora. La metáfora es diferente al símil. No hay nexo, no hay comparación, pero se hace de una manera, una comparación tácita, con un sentido figurado, se menciona. ¿Ya? Ejemplo de metáfora. La serpiente de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. ¿Qué estoy diciendo, serpiente de plata? Que bajaba entre los cerros. Ah, me refiero al río, por ejemplo. Al río. Cuando digo las perlas de tu boca, ¿referencia a qué? Las perlas de tu boca. No estoy comparando nada porque no hay nada más. Perla de tu boca, dice. No dice no hay más. Dientes, muy bien. Dientes. Las perlas reemplazo por dientes, por supuesto. ¿Sí? Es reemplazar, por semejanza. ¿Sí? Pero no está ahí de manera, digamos, explícita. ¿Cierto? No está, no se ve. ¿No? Entonces, por eso, y no hay nexo, entonces no es símil, pues ahí las perlas de tu boca es una metáfora. ¿Ya? ¿Qué más? Lágrimas del cielo cubren tu rostro. Lágrimas del cielo cubren tu rostro. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estoy haciendo ver? ¿Con qué estoy semejándolo, por así decirlo? ¿Con qué guarda semejanza? Lágrimas del cielo cubren tu rostro. Con la lluvia. Muy bien, Diana. Muy bien. Esa es una metáfora. Si les digo, por ejemplo, esto, les escribo esto, ¿ya? Muy bien, Jafet. Les escribo esto. ¿Hay metáfora o no? ¿Qué dicen? ¿Hay metáfora o no? ¿Qué dicen? ¿Hay metáfora o no? Vamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rápido, sí nomás, veloz, no piensen mucho, ¿sí o no? ¿Hay metáfora o no? Yo digo que sí hay metáfora. ¿Por qué, profe? Porque estoy hablando de quién hay. ¿Por quién tengo que reemplazarlo? Por Aquiles. Profe, pero ¿eso no sería epíteto? No. ¿Cuándo es epíteto? Si lo pusiera de esta manera. Si lo pusiera de esta manera. Si lo coloco así, ahí sí hay un epíteto, porque dice Aquiles, el de los pies ligeros. Estoy dando una cualidad del sustantivo, y cuando hay redundancia se llama epíteto. Pero aquí solito nada más, ¿no? Esta es una metáfora. A ver, otro ejemplo de metáfora. El manojo de trigo sobre su frente parece desordenarse más con el viento. ¿Dónde está la metáfora? Manojo de trigo. ¿Hace referencia a qué? Al cabello rubio, liso y largo, por ejemplo. ¿Sí? Es una metáfora. Profe, pero ahí también veo otra figura. ¿Qué figura encuentro aquí? ¿Qué más aparte de metáfora ahí? A ver,
acá mi cursor, mi flechita dice, ¿qué más encuentro? Aparte de metáfora, cuidado que me diga símil, no hay símil por si acaso. Cuidado que me digan símil, no hay símil. Profe, pero ahí aparece parece. Ahí dice parece, y cuando dice un nexo parece, cuál o cómo, es símil. No, necesariamente. Recuerden que tiene que haber dos elementos que se comparen. ¿Con qué comparo el manojo de trigo? A ver, con el manojo de trigo de frente parece desordenarse más con el viento. ¿Con qué comparo acá? Con nada, no hay nada que compare. Solamente estoy mencionando parece desordenarse más con el viento. Es una expresión nada más. Acá no hay símil, por ejemplo. Mucho cuidado con ver parece, cuál o cómo y emocionarse. Tiene que haber dos situaciones que se comparen para que haya símil. Por más que haya el nexo ahí. Mucho cuidado, ¿verdad? Profe, si aparece el inicio, pero está comparando las dos situaciones, puede aparecer el nexo, puede aparecer el inicio, no hay problema. ¿Sí? No hay problema, pero tiene que ver las dos situaciones comparándose, como hemos visto en el ejemplo anterior, la voz y la carcajada, el cabello, perdón, el cabello y la carcajada, la voz y el cantar, ¿sí? Ejemplos así, tiene que haber dos situaciones que se comparan. Profe, y acá hay un tema importante, sí, ¿qué lenguaje se utiliza cuando yo doy a conocer una figura literaria? Un lenguaje connotativo, un lenguaje figurado, un lenguaje subjetivo, ¿ya? Eso encuentro yo cuando hablo de una figura literaria. ¿Seguimos? La hipérbole, profe, bueno, es una figura que consiste en exagerar, aumentando, disminuyendo ciertas situaciones, personas o cosas, ¿ya? Ejemplo, bueno, hipérbole muestra exceso, ¿cierto? Dice, lo busco durante 1000 años. Lo buscó, perdón, lo buscó durante 1000 años. ¿Quién busca a alguien durante 1000 años? Es una exageración, ¿cierto? Érase un hombre una nariz pegado, o sea, una nariz pegado. Es decir, también es, no, es una exageración también. O una nariz superlativa, miren, no termina en la nariz. Una nariz superlativa. La nariz se llama ese epigrama, ¿no? Tampoco una nariz, miren, que no tiene fin, una superlativa. Es una exageración también, ¿sí? Otra exageración, a ver que ustedes recuerden, me has contado esa historia 1000 veces. Ya me cansé. No. 1000 veces. ¿Quién cuenta una historia 1000 veces? Bueno, hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero ¿quién lleva la cuenta 1000 veces? ¿No? Es una exageración, ¿cierto? ¿Qué otra más? A ver, eres más fría que un iceberg. ¿Mm? Otra exageración, por ejemplo. Más blanca que la nieve. Me muero de la risa. Muy bien, Angeli. Me muero de la risa, por ejemplo. También está. ¿Qué más encontramos? A ver, ¿qué otra más? ¿Qué otra hipérbole más puede mencionar? Cuando le dicen, te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mi vida. ¿Quién quiere más que su vida a alguien? ¿No? Es una exageración también, ¿no? Si ya saben qué decirle a esa persona cuando les digan, te quiero más que a mi vida, le van a decir, no me vengas con hipérboles. De paso le enseñan que son hipérboles, una exageración de la realidad. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí tenemos las hipérboles. Antítesis, otra figura de sentido tropo. Son cuatro, recuerden, cuatro figuras de sentido tropo y son 6 gramaticales. ¿Qué, profe? Son 10 nomás figuras literarias. Hay más de 50, pero en nuestro prospecto solo aparecen 10. Entonces, en base a esas 10 estamos trabajando. ¿Ya? La antítesis es una figura de sentido tropo también y fundamenta conceptos contrarios. Acá tenemos al Quijote y Sancho. ¿Qué podemos decir de ellos si son conceptos contrarios? A ver, uno es alto, bajo. Ya, muy bien. Uno es flaco, uno es gordito. Nada, muy bien, gordo. Muy bien. Uno representa el idealismo y el otro representa el materialismo. Muy bien, Diana, alto y bajo. Son diferentes. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Por ejemplo, frase clásica, ¿no? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Vida, muerte. Los niños van por el sol, las niñas van por la luna. Sol, luna, niños, niñas, opuesto. ¿Estamos? Son conceptos opuestos. ¿Ya? ¿Alguien más quiere dar otro concepto por ahí? Vamos. De antítesis, otro ejemplo de antítesis. ¿Alguien más quiere darla? ¿Qué dicen? Vamos. Otro ejemplo.
vamos, os leo, vamos, otro ejemplo, vamos, la antítesis, opuestos, opuestos. Ejemplos, acá, ya, profe, díganos usted ya. Se apagaron los faroles y se encendieron. Apagaron, encendieron. Contrarios, antítesis. La hora de una esperanza y una desesperación. Esperanza, desesperación. Otro. Por más que quiero olvidarte, te recuerdo. Por más que quiero olvidarte, te recuerdo. Olvido, recuerdo. Olvido, recuerdo. Antítesis. Palabras que se oponen. ¿Ya? Es antítesis. Hasta ahí las figuras de sentido o tropo. Son 4 nada más. Metáfora, símil, antítesis e hipérbole. Ahora pasamos a las gramaticales o de dicción. Son las que tienen que ver con las, bueno, palabras dentro de las oraciones. O sea, la estructura. Algunas se repiten, otras se suprimen, otras cambian el orden lógico de la oración. Ejemplo, encontramos justamente 6. Las que repiten términos. Epíteto, anáfora, polisíndeton. Las que suprimen términos. Asíndeton, que justamente es por comas, y la elipsis. Y las que alteran el orden lógico, el hipérbaton. Vamos a ver ejemplos. Anáfora es cuando se repite al inicio de cada verso una o más palabras, pero al inicio de cada verso. Ejemplo, la niña no ríe, la niña no llora. Mientras las ondas de la luz del beso palpitan, mientras el sol las desgarradas nubes, mientras el aire en su regazo, mientras, se repite mientras al inicio, anáfora, anáfora. Repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. ¿Estamos? Esa es una anáfora. Epíteto, cuando va a haber redundancia, coloquen ahí, escríbanlo, redundancia, epíteto, redundancia. ¿Qué va a redundar? El adjetivo del sustantivo, una característica de ese sustantivo, una cualidad de ese sustantivo, una atribución de ese sustantivo. ¿Ya? Epíteto es redundancia. Ejemplo de epíteto, alas ligeras. Sangre roja, muy bien, Angeli. Ahí está, roja sangre. Hielo helado, ahí está. Cálido sol, también, ¿cierto? Quiero ir y ver la oscura noche. Quiero ir y ver la oscura noche. Oscura, no como la noche, oscura, ahí está redundancia. Epíteto. Caminemos por este verde prado. Caminemos por este verde prado, por ejemplo. También hasta ahí. Verde prado. Quiero ver el profundo abismo. ¿Cómo es el abismo? Profundo, pues. ¿Sí? Profe, los que dicen, quiero subir arriba, o mejor bajamos abajo. ¿Ahí qué hay? Bueno, es un vicio del lenguaje. Pero también se puede mencionar como epíteto, pero es un vicio del lenguaje. Ojos brillantes, muy bien, los ojos son brillantes, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? Sol ardiente. El sol es ardiente, ¿cierto? ¿Qué más? Vamos, algunos ejemplos más ustedes, escriban, vamos. Blanca nieve, muy bien, la nieve es blanca, muy bien, muy bien. Son ejemplos de epíteto. Hipérbaton, cuando hay una alteración, un desorden sintáctico. Profe, ¿y cómo es el orden sintáctico? Sujeto, verbo, predicado. Ese es el orden, ese es un orden sintáctico. ¿Sí? Entonces acá habla de desorden. Ah, sí, habla de desorden, profe. Entonces, si es desorden, alteración, ya no va a figurar como orden, ¿no? Como sujeto, verbo, predicado, sino va a ser como verbo, predicado, sujeto. O predicado, sujeto, verbo. ¿No? Va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso es un hipérbaton, por así decirlo. Hipérbaton, ¿ya? Ejemplo de hipérbaton, por ejemplo, para no llorar, recuerdo, lluvia, tu mensaje. Para no llorar, recuerdo, lluvia, tu mensaje. Hipérbaton, un desorden. Con Minaya llegan a Valencia, doña Jiménez, sus hijas, otro desorden. ¿Sí? Profe, volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus nidos a colgar. Ah, bueno, volverán, empieza con un verbo. Entonces hay un desorden sintáctico. Y al inicio hay una preposición. Si hay una preposición al inicio, encontramos nosotros justamente que se va a presentar este hipérbaton. ¿Estamos? Hay un desorden, ¿ya? Elipsis. La elipsis es cuando se suprime o se omite uno o más elementos de un verso, ¿sí? Se omite o se suprime uno o más elementos de un verso, ¿ya? Cuando hablamos de elipsis, por ejemplo, es
estos ejemplos. Y quiero que ustedes me digan donde está el slash, qué palabra se ha omitido, qué palabra no se ha tenido en cuenta, ¿ya? ¿Qué palabra no se ha tenido en cuenta? ¿Qué dicen? A ver. Trae el saco de Pablito y el tuyo, dice. Trae el saco de Pablito y el tuyo. ¿Qué se ha omitido ahí? Aquí, ¿qué se ha omitido? ¿Qué palabra se ha omitido? Pero se entiende, claro, se entiende. No se altera la comprensión en elipsis. Suprimo uno más elementos, pero sin alterar la comprensión. ¿Sí? ¿Qué palabra se ha omitido? ¿Qué palabra ya no está ahí? Pero se entiende igual. Para la buena administración y gobierno del municipio también se omitió una palabra. Yo llevaba flores y ellos llevaban el incienso. Acá, llevaban. Acá, buen gobierno. Acá, saco tuyo. Trae el saco de Pablito y el saco tuyo. Sacos omitidos, pero se entiende. Para la buena administración y buen gobierno, se entiende. Sometido, se entiende. Ese es una elipsis. Es una elipsis. Profe, y si coloco yo, por ejemplo, fui a comprar frutas, verduras, huevos, leche. Ahí, también hay o no hay ahí en ese, fue a comprar frutas, verduras, huevos, leche, ¿qué encuentro ahí? También encuentro ahí elipsis, ¿por qué? Fue a comprar frutas, fue a comprar verduras, fue a comprar leche, se ha omitido uno más palabras, pero igual se entiende. Esa coma es la coma elíptica. Inclusive puedo decir fue a comprar verduras, comprar leche, comprar verduras, frutas, huevos, ¿no? Comprar. Es una coma elíptica también se le conoce. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos ejemplo de elipsis. Polisíndeto, cuando se repite una conjunción copulativa, como la Y, la E y la NI, y es para darle mayor fuerza a la expresión, ¿sí? Consiguiendo aumentar la lentitud y solemnidad, menciona, ¿no? Cuando encuentro la NI, ya ni quiero la casa ni la roca de plata, ni, acá dice no, ni. Y ríe y llora y aborrece y ama y guarda en un rastro y el gozo. Se repite la Y. Cuando encuentro dos a más conjunciones copulativas como la Y, como la E, como ni, encuentro polisíndeto. ¿Y cuál es lo contrario del polisíndeto? El asíndeto. El opuesto del polisíndeto es el asíndeto. Consiste en omitir conjunciones a través de comas. Profe, entonces, Diana, muy bien, Diana. Aquí la coma, aparte de ser elipsis, aquí también coma, ¿puede ser asíndeto? Sí, puede haber asíndeto también aquí. ¿De qué dependen las alternativas, básicamente? ¿Ya? Ejemplo de asíndeto, gordas, flacas, altas, bajitas, todas me gustan. Siempre con la lentitud, yo lo estoy haciendo rápido por la clase, ¿no? Acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra y la coma. Asíndeto. Profe, y aquí puede haber gordas, coma, flacas, coma, altas, puede haber coma elíptica también, puede haber elipsis aquí, gordas, me gustan, flacas, me gustan, puede haber, ¿no? Pero también habría otro que es un hipérbaton, porque hay un desorden, ¿no? También podría haber ahí. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende, profe, que en un verso yo pueda descubrir cuál es la figura literaria? Depende de las alternativas, depende cómo te pregunten y qué figura justamente están buscando dentro de ese verso, dentro de esa frase. Lo más importante de esta unidad es conocer el concepto de cada figura literaria y dónde se ubica. Ya hemos visto las 4 primeras, metáfora, símil, antítesis e hipérbole, figuras de sentido o tropo. Y las otras 6 que acabamos de ver ahorita son figuras gramaticales o de dicción. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Es practicar, por si acaso. Es práctica más que todo. Es práctica, full práctica. ¿Ya? Full práctica. A ver,
Vamos a pasar entonces aquí ahora a otro tema, clasicismo, literatura griega justamente. Y recordemos que los griegos, como dijimos, es una de las culturas más importantes que nos ha brindado la humanidad, ¿sí? Y hay que mencionar que esta cultura nos ha proporcionado de algunos descubrimientos importantes para su desarrollo del hombre, como las ciencias, como las letras, como las artes, por ejemplo. Y aquí vamos a encontrar autores importantes como Homero, Hesiodo, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, en lo que es clasicismo griego, y más adelante vamos a ver el latino, porque Roma invade Grecia y Roma va a asimilar toda la cultura griega, ¿sí? Acá justamente encontramos lo que mencionamos, ¿no? Que sacaron todas las disciplinas, tanto en ciencias como en letras, y van a desarrollar todos los géneros. Recuerden, al inicio vimos una clasificación tradicional brindada por Aristóteles, justamente menciona esa clasificación de género épico, lírico y dramático, ¿sí? Y la novela, por supuesto, hace ya que sea después el narrativo dentro de una clasificación moderna, pero aquí hablamos de la clasificación tradicional nada más. Y vamos a ver esos tres géneros básicamente, ¿ya? Hablando de Grecia, ¿no? Ya hablando de Roma y latino, ya se incluye la fábula, ¿sí? En narrativo, pero eso es más adelante, ¿ya? Muy bien, y recordemos que los griegos van a destacar en las matemáticas, en la física, en la política y sobre todo en la filosofía. Ellos son la cuna, recuerden, de la llamada democracia, ¿sí? Muy bien, y como dice aquí, no hay ninguna otra cultura que haya trascendido tanto como la griega, ¿no? Y el género, sobre todo, que se va a desarrollar aquí con fuerza, con mayor, digamos, exaltación, es el género dramático, porque es el momento en que Grecia alcanza su apogeo, ¿ya? Su apogeo. Encontramos aquí, por ejemplo, que se va a desarrollar en los periodos jónico, arcaico u homérico. Este periodo jónico, arcaico y homérico es el primer periodo, justamente donde se desarrolla este género épico y lírico. Y luego vemos el periodo ático, justamente que mencionaba, ¿no? El apogeo, el dramático. Vemos algunos detalles más aquí, que justamente el arte, recordemos, cómo es o cuáles son las características más importantes del clasicismo. Ahora vamos a mencionarlo, justamente. Aquí todo gira en torno a quién? Al hombre. ¿Cómo es el arte? Antropocéntrico, por ejemplo. La importancia de los mitos. Hay armonía, medida y equilibrio. Y están en la búsqueda de la belleza y la perfección. ¿Cómo logran esa belleza? ¿Cómo logran esa perfección? Con esos tres elementos. Armonía, medida y equilibrio. ¿Sí? Esta de acá ha sido pregunta de admisión, por si acaso, el tema de las características, sobre todo en armonía, medida y equilibrio, que justamente hacen que los griegos estén en búsqueda de la llamada belleza o perfección. Encontramos en Grecia, justamente aquí, la mitología, la lengua griega, forman parte de esa cultura griega, ¿sí? Forman parte de su desarrollo literario, justamente, ¿no? Y la aparición de algunos dioses, como podemos verlo aquí, por ejemplo, ¿sí? En la época griega mencionamos hace un momento que procede de la tradición oral, da a conocer hazañas de los héroes del pasado, ¿sí? Características importantes, bueno, sus versos son hexámetros dactílicos, temas mitológicos, ¿sí? Y acá un representante es Homero, justamente. Homero, cuyas obras importantes encontramos la Ilíada, la Odisea, ¿sí? Y recuerden que Homero es un rapsoda, un aedo o rapsoda. Y lo encontramos en la época de la época griega, por supuesto, en el género épico, especie epopeya, recordando otra vez, epopeya. Justamente cuando hablamos de Homero y la épica, hay que recordar aquí, aparte de la Ilíada y la Odisea, que de una u otra manera se relacionan, ¿no? Se relacionan, ¿sí? Decíamos que la Ilíada es la guerra, porque se da la guerra entre griegos y troyanos, y la Odisea como que es la paz, entre comillas, porque ya da a conocer cómo Odiseo tiene que regresar a su tierra, pero él va a pasar penurias para hacerlo, ¿sí? Va prácticamente a naufragar con toda su embarcación, al final todos mueren y solamente él solo va a llegar a Ítaca, donde esperaba a su esposa Penélope, la mujer más fiel entre todas las mujeres, ¿no? Se menciona así, y su hijo Telémaco también, por supuesto.
Hay que mencionar que dan hazañas de, por ejemplo, cuando hablamos de la Ilíada, mencionábamos la hazaña de un hombre o un pueblo. En este caso era de ambos. La hazaña de los griegos a invadir Troya, es la hazaña de un pueblo, los griegos hacia los troyanos, y la hazaña de un hombre porque Aquiles tenía que lograr su hazaña. ¿Cuál es su hazaña? Lograr ser inmortal. ¿Y cómo iba a lograr ser inmortal? Muriendo en esa batalla. De esa manera lo iban a recordar por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, acá Homero dice, ha dejado una huella que perdurará por los siglos, ¿no? Justamente proponiendo unos temas que han de convertirse en universales, la grandeza y miserias del hombre, por ejemplo, un sentido del honor, el odio, el amor, la amistad, lo religioso también, por supuesto, parte de ello, ¿no? La Ilíada, recordemos, proviene del término Ilión, pues significa Troya, por eso muchos hablan de la guerra de Troya, o Troya dice, ¿no? En vez de decir la Ilíada. Está compuesto por 24 cantos, más de 15.000 versos en hexámetros dactílicos, ¿sí? Y el tema central es la cólera de Aquiles. Eso lo mencionamos ya al inicio también, ¿cierto? La estructura de la obra, hay un desarrollo lineal, un conflicto interno inicial. Finaliza, dijimos, no solo con la muerte de Patroclo y Héctor, sino que finaliza con los funerales, con las exequias de Patroclo y Héctor. Ahí finaliza la Ilíada y luego continúa la Odisea con las que comenté, cómo construyen el caballo de madera, cómo Palis lanza la flecha y logra matar a Aquiles, ¿sí? Cómo logra entregarle esta espada troyana para que Eneas funde la nueva Troya, que más adelante Virgilio toma a este personaje y crea la Eneida con Eneas. Eneas, Eneida, ¿no? Bueno, aquí hay más características. Dijimos que Aquiles tuvo dos cóleras, ¿recuerdan? ¿Sí? Eso lo mencionamos, inclusive les comenté un poco más acerca de la Ilíada hace un momento, adelantándonos. La presencia de los dioses, ¿no? Sí, la presencia de los dioses. Ahí le he dejado en el aula, en nuestra aula, le he dejado ahí la estructura de la Ilíada, tanto en lo que es forma como fondo. Los personajes, el tema, todo está ahí dentro de la Ilíada. Recordemos que la Ilíada nos da a conocer los últimos 51 días del 10º año de esta guerra entre griegos y troyanos. Los últimos 51 días, ¿eh? Solamente ello, nada más del 10º año de esa guerra entre griegos y troyanos. Muy bien, ahí está el caballito, ¿no? La Ilíada, ya sabemos ya. Sabemos que Aquiles al final le da muerte a Héctor porque en venganza y como segunda cólera, ya que Héctor había matado a Patroclo, ¿no? Eso también les comenté ya. Y bueno, al final Aquiles va a arrastrar a Héctor atado en su carruaje por toda Troya, ¿no? Y Príamo ve eso, y luego Príamo desciende valientemente al campamento de los griegos y le pide el cuerpo a Aquiles. Y Aquiles, por su valentía y por la forma como se expresó ante él, le devuelve el cuerpo para que le den los funerales, las exequias que Héctor se merece, ¿no? Y por eso la Ilíada termina de esa manera, con los funerales de Héctor y Patroclo. Y la Odisea, ya bueno, les comenté también brevemente, también hace un momento, ¿sí? 24 cantos igual, las aventuras, las cosas de Odiseo, por así decirlo. Acá les puse el término, miren. Tema central, regreso de Ulises. Les dije, ¿no? Ulises es para los romanos. Aquí es Odiseo. Odiseo tiene que regresar a su casa donde le esperaba a su esposa Penélope, su hijo Telémaco. El regreso duró 10 años. Poseidón no quiso que regresara porque desafió, blasfemó contra los dioses. Y acá la estructura justamente encontramos, bueno, acá es Odiseo sufre el acoso de Poseidón, por si acaso Odiseo, acá dice aquí Odiseo, ¿ya? Odiseo sufre el acoso de Poseidón, ¿sí? Cuenta con la protección de Atenea, por supuesto, pero igual Poseidón lo va a hacer naufragar. Y la estructura interna es la telemaquía, canto 1 al 4, ¿sí? Telémaco va a buscar a su padre, Odiseo, por si acaso, después tú dices acá, Odiseo. Odisea va, canto del 5º al 12º, y se ven las aventuras marinas justamente de Odiseo, acá pues tú dices otra vez, ¿verdad? Y la venganza ahorita, que es cuando ya Odiseo llega ya, que es del 13º al 24º, ¿no? Canto, ¿sí? Y justamente Odiseo llega a dar muerte a todos los pretendientes de Penélope, que era su esposa, y por supuesto junto con su hijo van a desarrollar eso, ¿no? Muy bien.
Ahí está la Odisea, parte de ello. Ustedes pueden leerlo, ¿sí? Ustedes pueden leerlo. Recuerden que Odiseo en su 10º año prácticamente estuvo él en la isla de Calipso, la diosa Calipso, y ella no quería dejarlo ir. Pero Zeus le dijo, si no la liberas, bueno, a través del mensajero de los dioses, que es Hermes, le dijo, si no la liberas, tu isla se va a hundir. Y ella con el dolor de su corazón lo va a liberar, porque su destino era llegar a Ítaca, al lado de su esposa y su hijo. ¿Ya? Bueno, en la lírica, recordemos, ya mencionamos en la lírica también, que es más que todo dar a conocer sentimientos, emociones, los autores, de dolor, de tristeza, de alegría, ¿cierto? Y aquí encontramos dos particularmente, a Safo y a Píndaro, y de ellos dos tenemos que mencionar. Por ejemplo, Safo, su obra Epitalamios, una oda a los recién casados, por ejemplo, ¿sí? Y el otro es Píndaro, una oda llamada Epinicios, a los vencedores de los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Ahí está Safo y Píndaro, lírica griega. Lo encontramos en el teatro griego. Recuerden, el teatro griego es una representación, el género es dramático y la especie que se va a desarrollar principalmente es la tragedia. Y la tragedia es importante porque tiene un origen religioso. Ese origen religioso hace justamente que los griegos representen esa pleitesía, esa reverencia, esa admiración a los dioses a través de un sacrificio de llamado macho cabrío. Y esa representación religiosa lo lleva a lo que es la tragedia. ¿Sí? Es su origen de la tragedia. ¿Ya? Y acá vamos a, y bueno, luego viene la comedia que vamos a verlo a continuación. ¿Ya? En lo que es la tragedia, por ejemplo, encontramos a Esquilo, encontramos a Sófocles. Esquilo con la obra La Orestiada, la tragedia de la Orestiada. Dentro de la tragedia, la tragedia de la Orestiada, que es una trilogía, tres, comprende Agamenón, que habla de la muerte de Agamenón, las Coéforas, que habla de la venganza, de Orestes contra su madre Clitemnestra, que mató a su padre Agamenón en la primera parte, y las Eumedias, que es el juicio que es llevado justamente Orestes por la muerte de su madre, y es llevado por las furias, o también le dicen erinias, ¿no? En los romanos, ¿no? Y luego se convierte en almas hermosas, bellas, llamadas Eumenias. Al final Orestes queda libre gracias a que el dios Apolo lo apoyó, ¿no? Esa es la trilogía de la Orestiada, la tragedia de la Orestiada de Esquilo, ¿ya? Él es el padre de la tragedia griega. Luego tenemos al máximo representante de la tragedia griega, que es Sófocles. Su obra Edipo Rey, por ejemplo. Ahí también les he dejado la forma y el fondo de la obra Edipo Rey. Está en el aula. Es un PDF nada más, donde están los personajes y todo lo demás, ¿ya? Su estructura interna, todo eso para que ustedes puedan repasar. Ya saben que Edipo quiso cambiar su destino, al final no lo va a conseguir. Primero fueron sus padres, Layo y Yocasta. No lo consiguieron. Lo enviaron con un mensajero, perdón, con un pastor para que se deshaga de él. Pero el pastor le entregó un mensajero que venía de Corinto, de los reyes Pólibo y Mérope. Al final, ellos van a educarlo como si fuera su hijo, y él va a creer que es hijo biológico de ellos, pero no lo era adoptado. Al final le pregunta también a su oráculo qué le depara el futuro, y le dijo, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Por eso que él huye de Corinto, y se va en busca de un destino distinto. Y se entera de que hay un pueblo llamado Tebas, que hay una esfinge que se devora a los hombres, ¿no? Y bueno, al final Edipo llega ahí, pero en el camino había matado a unos delincuentes, entre comillas, unos fascinerosos, ¿sí? Pero era una confusión. Ahí había matado a su padre Layo. Sin querer, llega a Tebas, resuelve el enigma, el acertijo de la esfinge, los libera, y como Yocasta estaba viuda, va a casarlo con Edipo en recompensa de que los había liberado de la esfinge. Y ahora Edipo se había casado con su madre. Es decir, era su madre y esposa, ¿no? Al final no pudo cambiar su destino. Yocasta, recordemos, va a terminar su vida ahorcándose con su cabello, se va a suicidar. Pero eso no se ve en la obra. Recuerden que en la tragedia no se aprecia las muertes. El coro los comenta, el coro los da a conocer, ¿sí? Y bueno, al final, nuestro amigo Edipo, ¿qué termina haciendo? Saca los broches del vestido de su madre esposa y se arranca los ojos para no seguir viendo más desgracias. Y se va a exiliar, y Antígona lo va a acompañar. Ahí viene luego Edipo en Colona, otra obra interesante también de Sófocles, máximo representante de la tragedia griega. Y dentro de los trágicos griegos encontramos también aquí a quién, a Eurípides, por ejemplo. Eurípides, acá está.
¿Sí? Hay una pregunta de admisión que dicen los 3 dramaturgos griegos más importantes. Está Esquilo, está Sófocles y por supuesto Eurípides. ¿Quién le da el papel protagónico a la mujer? Ahí están los nombres, si no, Medea, Andrómaca, las suplicantes, Electra, las troyanas, por ejemplo. ¿Sí? Son obras donde se vincula a la mujer como ser, pero la representación teatral la hace un hombre, ¿no? O sea, un hombre disfrazado de mujer, pues, ¿no? Bueno, ese es Eurípides. Ahora vemos en lo que es comedia, y en comedia encontramos justamente a uno de los más importantes. Hay 3 partes, muy antigua, media, nueva, bueno, son simplemente fases de la comedia, y encontramos en ello justamente a Aristófanes, es el máximo representante de la comedia griega. Obras como Las nubes, por ejemplo, clásica, pregunta también de admisión ha sido, Las nubes de Aristófanes, Los caballeros, las avispas de Aristófanes. Y Menandro es otro también cómico griego, como El escudo, La trasquilada, El arbitraje, ¿sí? Más que todo centrada al amor, menciona acá, ¿no? Ellos son parte de la literatura griega, clasicismo griego. Ahora pasamos a la literatura romana. Justamente Roma invade Grecia y va a asimilar toda la cultura de esta. Las características más importantes, imitación de la cultura griega, son nacionalistas, un contenido pragmático y utilitarista. Son características importantes que hay que recordar. También ha sido preguntas de admisión también en su momento. ¿Sí? Todo lo vinculaban al tema de la nación. Por eso está la Eneida, el canto nacional romano. ¿Sí? ¿La imitaron de qué? De la Odisea, pero a mitad de cantos. La Odisea tenía 24 cantos, la Eneida va a tener 12 cantos. Acá está la estructura, 12 libros, 12 cantos, 12.000 versos en hexámetros, a diferencia de la Ilíada y la Odisea, tenían 15.000 versos en hexámetros. ¿Sí? Acá el protagonista, así como la Odisea tiene Odiseo, en los griegos, en los romanos o latinos, en su épica, esta es una epopeya, tiene a Eneas, y cuya obra se llama La Eneida. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Recuerden, es el canto nacional romano y da a conocer las aventuras de Eneas y cómo Eneas tiene que llegar a fundar la nueva Troya, lo que se conoce como Roma. ¿Ya? Acá encontramos ahora en la poesía lírica a los 3 poetas latinos más importantes, examen de admisión también. Virgilio, es cierto, profe, Virgilio escribió la Eneida, ¿sí? Virgilio escribió la Eneida, ¿sí? Y también Virgilio, lo dijimos cuando hablábamos de églogas, va a escribir las bucólicas y las geórgicas también, Virgilio. Los 3 poetas latinos más importantes. Horacio, con el arte poética, Epístola de los Pisones. Ovidio, con Fastos, El arte de amar, Remedia Moris, que se llama Remedios de amor, que esta obra fue traducida por un peruano, ¿sí? Que justamente le llamó El arte de olvidar a esta obra, traduciéndola, obvio, ¿no? Se llamó Mariano Melgar. Las metamorfosis, profesor de Kafka, no, de Kafka es la metamorfosis. Inclusive algunos, para no confundir, le quitan aquí a Ovidio las y le ponen solamente metamorfosis nada más, ¿no? Algunos, para no confundir, ponen eso. Pero en realidad las metamorfosis de Ovidio y de Kafka es la metamorfosis. Diferente, ¿eh? Y acá en comedia encontramos a Plauto, obras como El anfitrión, El soldado fanfarrón, La Blularia. En tragedia, a Séneca, por ejemplo, ahí está, con su obra Edipo, Medea, Fedra, 2 representantes. Plauto en comedia y en tragedia, Séneca. Y en narrativa latina encontramos a Petronio con el Satiricón. Narrativa latina, profe, ¿qué especie? Fábula, la fábula. Y Apuleyo como fabulista con El asno de oro. Sí, con El asno de oro. Muy bien, señoritas jóvenes, eso es todo por el día de hoy. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Me la pueden hacer. Recuerden que hay una separata que se encuentra en su equipo, que ustedes tienen ahí de literatura, pueden descargarla, resolverla, ¿sí? Y también las claves las tienen en nuestra aula, ahí sí las tienen, yo les he subido las claves. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me las pueden hacer, no hay problema, ya saben que aquí estoy para poder absolverlas.
¿Alguna pregunta, alguna duda?